Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio en YouTube para compartir con ustedes comentarios críticos respecto de distintos textos literarios, exponiendo los criterios que nos llevan a calificarlos de más o menos recomendables. En esta ocasión vamos a hablar de El Reino, de Emmanuel Carrère, un texto que si ustedes buscan en catálogos y obviamente en librerías van a encontrar más bien clasificado como no ficción. Pero ya hemos comentado en un video anterior que consideramos esta clasificación incluso absurda. De hecho, tenemos sobrados motivos, razones para considerar El Reino una novela. En efecto, se trata de una narración en la que hay distintos personajes, algunos de los cuales, se nos dice, son extraídos de la vida real, de carne y hueso, el propio Manuel Carrera entre ellos, fundamentalmente. Otros personajes son históricos y algunos otros, bueno, tienen orígenes que se pierden en la bruma entre la ficción, el mito y la llamada realidad histórica. Digo, estos personajes desarrollan cada uno distintas líneas a través de, obviamente, hechos, sucesos, protagonizan escenas. Estas líneas en determinado momento se entrecruzarán, de manera que veremos constituida una trama. Eh, Se trata en general de una novela debidamente argumentada, cuenta con un argumento, es decir, una lógica de causa y efecto, y arriba, por último, a una conclusión, a un cierre interesante en el cual el propio Carrer, de alguna manera, sintetiza la gran cuestión que, podemos decir, motiva el enorme trabajo o el considerable trabajo, al menos que le tomó la elaboración de este texto, en el cual sí, bueno, luce considerable erudición. Se trata de un libro de más de 510 páginas, pero que se pasan rapidísimo. Carrer es un narrador eh, sumamente hábil en cuanto a ritmo se refiere. Nos presenta a los personajes de modo muy seductor, eh, incluido, mejor dicho, como personaje él mismo, ¿no? Porque conviene distinguir claramente al Emmanuel Carrer, narrador y protagonista en parte de esta novela, de la persona que forma parte, que constituye otras sociedades en la realidad operatoria, ¿no? Pese a que el propio Carrer nos diga una y otra vez que se trata de él mismo, ¿no? Eh, este texto representa en tal sentido una suerte de declaración de propósito por parte de Carrer, que nos insta a, a atender siempre esa primera persona del singular como elemento especialmente atractivo para él en sus lecturas, como clave en sus investigaciones y por supuesto como fundamental para su elaboración para la elaboración de sus textos, ¿no? Sean estos guiones para cine y televisión, se trate de novelas, si bien poco convencionales, u otro tipo de textos en general, ¿no? El Reino es, en suma, una novela muy recomendable. Me parece que no alcanza las alturas de Limonov, su obra maestra, diré por qué, pero sin lugar a dudas hará las delicias de la mayoría de lectores, especialmente los más exigentes. ¿Por qué? ¿En qué radica el valor del Reino? Bueno, el Reino desarrolla la experiencia del propio Carrer en la exploración de los orígenes del cristianismo, cuestionándose a propósito de la fe eh, a partir de dos ámbitos, ¿no? El ámbito personal de la experiencia propia de él como cristiano en una etapa de su vida
Y por otro lado, el ámbito de los estudios propiamente académicos, eh, el trabajo con los evangelios, los textos llamados apócrifos, los que fueron dejados fuera del canon que finalmente constituiría la Biblia, así como la consulta con otros materiales e investigaciones previas respecto del mismo asunto. La información que nos ofrece Carrer sobre los orígenes del cristianismo es valiosa, pero es cierto, podemos encontrarla debidamente documentada también en otros libros. El asunto entonces es qué es lo que hace valiosa eh, la novela. Y precisamente se trata de eso, ¿no? De que es una novela, de que no pretende Carrer ofrecernos un texto de consulta académica, ni la suma de una investigación exquisita por su objetividad. No, de hecho nos advierte una y otra vez, el texto contiene una interpretación muy particular de Carrer, fundada o fundamentada, mejor dicho, sobre todo en su visión de los hechos históricos o los hechos referidos como históricos como escritor. Es decir, que lo que nos ofrece Carrer acá es su visión como escritor. ¿En qué medida alguien que se dedica a la elaboración de textos de ficción y de crónicas, en general a la elaboración de literatura, eh, puede, y en efecto lo hace, valorar las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Eh, es muy interesante el modo en que lo hace, no solo porque nos ofrece en efecto una perspectiva novedosa, cuestionadora, provocadora a menudo, sino porque además le permite aderezar el desarrollo de la crónica, de la investigación, con una serie de comentarios que nos aproximan a una visión mucho menos acartonada, como normalmente se supone la investigación en estas lides, ¿ya? Nos aproxima entonces a un Carrer eh, eh, más humano, diremos, ¿no? Humano en el sentido de más carnal, más sujeto de sus pasiones, más protagonista de descalabros, más persona a menudo incluso detestable, ¿no? Según la perspectiva de quien lo vea. Eh, y esta complejidad eh, de Emmanuel Carrer, personaje, eh, pues resulta particularmente atractiva, ¿no? Es muy fácil que el lector identifique y reconozca en sus afirmaciones, en sus dudas, en la confesión de sus contradicciones, manifestaciones de una honestidad eh, que lógicamente se agradece en la exploración de un asunto tan serio y relevante, ¿no? A propósito de la fe, Carrer no pone esto que voy a decir a continuación de manera explícita sobre el tapete, pero sí que alude a ello. Y se trata de la diferenciación que conviene hacer, que corresponde hacer entre textos literarios y textos religiosos. Pues mientras los textos literarios eh, nos plantean una trampa, constituyen en sí mismos espacios para el juego racional, para la proposición de una determinada forma de ver las cosas, expresada
a través de un determinado de particularidades del discurso. Los textos religiosos nos ofrecen supuestamente la verdad, ¿no? Sencillamente la verdad, una manifestación divina de lo auténtico que muchos suponen o simplemente creen ofrece el mundo de por sí, ¿no? Eh, como gracia de una voluntad superior, por ejemplo. Y bien, ese asunto está allí punzando todo el tiempo. Se puede achacar al reino una aparente falta de profundidad eh, en la reflexión filosófica, ¿ya? Pero es bastante claro que el propósito del texto no es zambullirnos en eh, en el hondo mar de complicaciones que entraña el asunto de la fe, de la realidad, de la verdad y del problema de Dios en sí mismo, ¿no? Como tópico, sino más bien eh, permitirnos eh, recorrer eh, su experiencia, obviamente convertida en material de ficción, eh, para poder proponernos algunas preguntas en cuya profundización ya cada quien puede decidir cuándo y cómo aventurarse, ¿no? En suma, un texto bastante interesante, digo, muy recomendable. La traducción es notable, ¿ya? Y si bien es verdad, se dice de la novela que es pues realmente una maravilla, creo que es mucho mejor ofrecérsela a ustedes como un material muy fructífero en discusión. Es un libro como para leerlo y comentarlo, contrastando lecturas, precisamente. Bueno, espero que cuanto les he dicho a propósito de El Reino les sea de provecho. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse al canal si es que encuentran este material de su interés. Y nos vemos en un próximo video de las impresiones de J. Cuídense. Chao, chao.